Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, queridas luciérnagas? Me da muchísimo gusto estar con ustedes una semana más y bueno, para mí es un honor estar con ustedes este viernes. Ya estamos en viernes casi terminando septiembre y quiero presentarme porque veo que hay muchísimas luciérnagas nuevas, lo cual me da muchísimo gusto porque veo que cada vez se hace más grande esta comunidad y de verdad eso es lo que necesitamos, mujeres que quieran salir adelante acompañadas de otras mujeres que buscan lo mismo, que tienen aspiraciones y que podemos hacer una comunidad en la que nos alentemos y nos ayudemos. Mi nombre es Carla Zúñiga, yo soy licenciada en Ciencias de la Familia, consultora familiar y fundadora de Centro Mujer, una iniciativa que busca prevenir la violencia intrafamiliar a través de la formación de la mujer. Entonces, quiero compartir contigo el día de hoy un tema que me parece muy importante porque nos va a hablar acerca de las creencias y patrones de conducta que también nosotras podemos estar teniendo muchas veces sin ser conscientes de ellos. El tema es los mitos de la maternidad. Entonces, para empezar a hablar de este tema, para abordar este tema que tenemos por delante, quiero hacer unas pequeñas acotaciones primero. Primero, yo no creo que todas las mujeres debamos ser madres. Yo este tema que estoy desarrollando, bueno, ni siquiera yo soy madre, aunque pudiera parecer como un poquito ilógico, yo creo como consultora familiar que es importante hablar de estos temas, quienes tienen hijos y quienes no tenemos hijos, porque estamos viviendo en una cultura en la que se habla únicamente de lo negativo, y si no se habla únicamente de lo negativo, sí pesa más en términos sociales acerca de qué es lo que pensamos de la maternidad. Entonces, se tenga hijos o no se tenga hijos, es importante hablar de estos temas porque nuestra sociedad está siendo muy agresiva al respecto de lo que significa ser madre, al respecto de la cultura de la vida. Entonces, es por eso que desarrollo este tema. El primer punto, la primera acotación que yo te compartía es que no creo que todas las mujeres deban ser madres, porque no todas tenemos ese llamado, ya lo iremos platicando más adelante. El segundo punto, la segunda acotación que yo quiero hacerte es la maternidad física que yo propongo es la que se experimenta dentro de una unión entre varón y mujer en el que pueda darle a los hijos lo que ellos necesitan. Para ser más específica, bueno, pues en un vínculo matrimonial, ya sea civil o religioso. Si es los dos, bueno, mucho mejor. Los que profesamos alguna religión sabemos que cuando se le da este ámbito o este peso sagrado al vínculo que hay entre hombre y mujer, el amor también se compromete no nada más con la pareja, sino a nivel social. Entonces es la maternidad que yo propongo que sea dentro de una institución sacramental o civil, de preferencia las dos, pero esa es la maternidad de la que yo te vengo a hablar el día de hoy. El tercer punto es la maternidad es responsabilidad de los dos, o sea, es una responsabilidad compartida de varón y de mujer. Y ahorita que estamos viviendo tiempos en el que ya se ve un poco más la inclusión del varón a la casa, sobre todo después de una pandemia en la que no les ha quedado más que involucrarse en las tareas del hogar, algunos más, otros menos, bueno, pues entender que es una responsabilidad compartida y que esto debe ser liberador, más que sentir que nos ahogamos con tantas ocupaciones que hay que tener, que hay que hacer, que a veces reducimos a la maternidad en roles que tenemos que jugar, ya lo platicaremos más adelante, pues sentirse bien, sentirse plenos y realizados los dos en esta tarea de paternar y de maternar. Y el último es estilo de vida. Hablaba hace poquito con Bresi López, también una excelente colega que está aquí también colaborando en Misión Luciérnaga y en muchas otras iniciativas, hablando del estilo provida. El estilo provida no únicamente es estar en contra del aborto, sino que todo nuestro estilo de vida, por ser clara y espero no ser redundante, tendría que tomar en cuenta muchísimas cuestiones acerca de cómo nosotras vivimos, cómo nosotras pensamos y qué es lo que estamos haciendo por los demás. No únicamente decir yo estoy a favor de la vida, sí, pero en qué condiciones. Y también cuando yo tengo a una persona de diferente posición social, de diferente, no nada más estatus económico, sino forma de pensar, de qué forma yo trato a ese ser humano que tengo enfrente de mí. Entonces, esas son las 5 acotaciones que yo quería hacerte antes de iniciar con este tema tan interesante que es mitos de la maternidad. Y bueno, quiero saludar primero a las personas que nos están viendo. Zaira Venegas, una excelente y extraordinaria madre de familia, esposa también. Te mando un saludo, Zairita. Luz María Gallegos también, otra mamá extraordinaria. Me da mucho gusto verlas aquí.
Gracias por estar en Misión Luciérnaga y también por siempre buscar ser lo mejor, ser la mejor versión, ¿no? No únicamente formándose, sino también dando testimonio. Entonces, bueno, el primer punto que te quiero compartir acerca de estos mitos de la maternidad es la idea que se tiene arraigada en la sociedad. Bueno, al menos a las que estamos en estos círculos de crecimiento, no lo vemos tanto, pero si salimos un poquito de nuestra zona, por llamarlo de alguna forma, de confort, nos vamos a dar cuenta que la forma de pensar es, por lo general, que los hijos frustran la carrera profesional de una mujer. Y esto parece que en el siglo XXI ya no es actual y no es cierto, porque muchas mamás tienen pues la posibilidad de trabajar y de seguir haciéndose cargo de sus hijos. Sin embargo, sí hay algunos círculos sociales en los que pondera como esta idea de decir, si tú tienes hijos, entonces frustras tu carrera profesional, incluso te venden y te proponen muchas opciones para que tú no eches a perder tu futuro, no eches a perder todo ese proyecto de vida que tú tienes por delante. Entonces, este es un mito muy, muy interesante de responder, porque si nosotras no somos conscientes que podemos estarlo diciendo en algún círculo social, o sobre todo que se nos sale algún comentario acerca de lo difícil que es maternar o de lo difícil que es cuidar niños chiquitos, pues entonces la idea por ahí va quedando como un poquito infiltrada en nuestro comentario, ¿no? Sé que esto es difícil entender, sobre todo para las madres, y de decir, o cuando a mí me pueden llegar a refutar porque lo han hecho, bueno, tú no tienes hijos, qué fácil es decir que pues que tenemos que ser cuidadosas con lo que decimos, y lo entiendo, de verdad lo entiendo, pero creo que por la cultura que estamos viviendo, que yo les comento que es muy agresiva, yo creo que tú y yo lo estamos viviendo, es importante saber qué modelamos para los demás, para nuestra sociedad, qué es lo que estamos modelando, qué es lo que ponderamos. Si tú tienes la bendición y el privilegio de tener hijos, ¿qué es lo que dices más? ¿Qué es lo que predomina? O sea, las cosas buenas o todo aquello, los desvelos, las madrugadas, todo lo que tendrías que estar haciendo por tener y por sacar a tus hijos adelante, ¿no? ¿Qué es como lo que pesa más? No sé si te ha pasado, yo he escuchado en algunas reuniones familiares de decir o preguntar, ¿cómo están tus hijos? ¿Ya cómo van? Gracias a Dios ya no tienen que usar pañales, entonces, ay, ya, como que ya pasé, ya se jubiló de la parte difícil. Cuando estamos en consulta, los que nos dedicamos a esto sabemos que hay hijos más grandes, problemas más grandes. Entonces es como si la parte de lactancia, de cuidar al niño, de claro, ¿a quién le va a gustar naturalmente levantarse todos los días, más si tu bebecito no duerme? Tengo una amiga que acaba de dar a luz, entonces no está fácil tener que levantarse en la madrugada, atenderlo, a dar de comer, y eso es totalmente comprensivo. Pero también percibir como, ay, qué difícil tener un hijo en casa, ¿no? O también muchas personas de decir, ay, ya tenía varios hijos, tiene un niño pequeñito y otra vez, así como, pues tienes que pasar por todo esto, ¿no? Y tienes que levantarte temprano y como si fuera algo de agobio. Entonces, el primer mito de la maternidad, a lo mejor no lo estamos diciendo abiertamente, de decir, tener hijos frustra una carrera profesional, pero a lo mejor con nuestras acciones sí lo estamos haciendo. Entonces, este punto es delicado porque les comento, sobre todo las que son mamás, me pueden decir, bueno, tú no sabes todo lo que implica, lo puedo entender, pero sí creo que es importante no caer en ese extremo de ponderar el cansancio que las cosas positivas que estoy segura que tienen, todo lo que tiene que ver con maternar. Entonces, es el primer mito que te quiero compartir. Quiero saludar también aquí a algunas personas que se están uniendo. Tere Villa, mi maestra extraordinaria y también una mujer ejemplar. Y a todas las que se vayan uniendo, bueno, que me platiquen de dónde nos ven, cuánto tiempo tienen en Misión Luciérnaga, y saber que este video se queda grabado cuando tú tengas oportunidad de verlo completo, pues bueno, vas a tener la posibilidad de hacerlo. El siguiente mito que te quiero compartir es: una mujer realizada es la mujer autosuficiente económicamente. Y hay que ser sinceras, si tú realmente crees que la mujer que es realizada, que la mujer que es plena, que la mujer que se siente bien, es aquella que tiene fluidez económica o aquella que está bien económicamente. Y esto no es nada más para las mujeres, esto es una exigencia que cada vez más la cultura que estamos viviendo nos indica que si yo no tengo dinero, entonces no es tan importante o no vale tanto, o eres de las que quiere ser o quiere pintar su mundo color rosa y todo lo que tiene que ver con obras filantrópicas y de trabajo social, pues eso no es tan valioso porque no te da dinero.
Y a veces como que lo dividimos muchísimo cuando les platicaba hace 15 días de la mujer emprendedora, cómo tenemos tan separado este pensamiento de decir, si tú quieres hacer algo que te guste, no necesariamente te va a dejar dinero. Entonces lo desvinculamos en lugar de enfocarnos y poder monetizar aquello que nos gusta y que le da sentido a nuestra vida. Entonces lo tenemos como muy separado, muy distorsionado en general, no únicamente para las mujeres, pero las mujeres también somos muchas veces víctimas de esta creencia. Entonces a veces sí pensamos y estamos convencidas que una mujer realizada es la autosuficiente económicamente. Muchas que están sobre todo tratando temas políticos en este momento, algunas madres, otras no, regidoras, hablan de lo bello y lo bueno que es tener una familia, cómo los motiva, cómo les ayuda a salir adelante. Entonces vemos que si el dinero es un medio que si bien nos da libertad, nos ayuda a lograr lo que nosotros queremos, no necesariamente es el medio que nos da la felicidad. Y esto lo podemos entender aquí. Y tú y yo podemos saber que lo que nos hace felices pues son las relaciones humanas, las relaciones sociales, pero cuánto nos estamos quejando por estar conviviendo con esas personas con las que se supone amamos más en esta pandemia o en esta cuarentena y quisiéramos estar trabajando. Entonces es un poquito incongruente decir, si yo estoy diciendo que el dinero no es tan importante, es más importante la familia, renegamos tanto cuando nos toca estar justamente con la familia y no estar generando todo lo que podríamos estar haciendo sin esta situación de contingencia. Entonces, bueno, son mitos que van permeando nuestra sociedad y que a veces nosotros podemos llegar a caer en ellos sin ser conscientes. Y esto si tú eres una madre de familia que tiene una hija de adolescente, joven, pues tú te puedes dar cuenta cómo estas creencias ya están arraigadas en su ADN porque la sociedad y la educación se ha encargado muchas veces de inculcar estas creencias y muy bajita la mano, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Una mujer realizada es la autosuficiente económicamente. Ya se ha hablado, sobre todo después de la pandemia, hubo una universidad en Estados Unidos, no recuerdo el nombre en este momento, acerca de cómo después de la pandemia se dieron cuenta de cambiar este concepto que se tenía de la persona capaz o del trabajador ideal para estar en una organización. Las personas o los jefes que están en una organización y que quieren personas hábiles, que quieren personas que sepan desenvolverse en su trabajo, van a buscar que sean aquellos colaboradores que cuiden de todas las áreas de su vida y no únicamente que cuiden del tema del trabajo. Ahí veíamos que la persona que triunfaba, la persona que era buena para su trabajo era la que llegaba primero y que se iba hasta el último, y el que estaba únicamente ahí, que no tenía otro rol que desempeñar, y esa era como la persona ideal para trabajar. Ahora se está viendo en las organizaciones que como la parte emocional es tan importante, una persona, por ejemplo, no lo dice sí la investigación, que tenga hijos, pero por ejemplo, se ha demostrado también que una persona que tiene hijos y que sabe organizar sus roles de manera eficiente, rinde mucho mejor en el trabajo porque tiene motivación y porque tiene organización. Entonces, no se trata únicamente de estar en un trabajo por ocupar las 8 horas de la jornada laboral, que se sabe que también México es de los países que más emplea tiempo y no siempre eficiencia en el trabajo. Pues bueno, una persona que sabe cuidar del recurso más limitado y más importante que se tiene, que es el tiempo, esa sería la persona ideal para ocupar un puesto de trabajo. No aquella que es soltera, que no tiene hijos, que no. A veces se busca más bien que tenga hijos, que esté casada, que tenga como ese peso de responsabilidad para que pueda salir adelante de su trabajo. Entonces, esto pensando sobre todo en las adolescentes que piensan que un hijo es como lo peor del mundo. No, porque se desarrollan habilidades también para que tú puedas después ocupar un cargo y que tú sepas organizar tus tiempos y todo lo que tienes que hacer, ¿no? No únicamente ir a trabajar sin un sentido, sin un propósito, sin que te llene lo que estás haciendo. Entonces, ¿de qué sirve la riqueza en soledad? La riqueza en soledad no es riqueza, únicamente es poder adquisitivo, que tienes poder económico, pero eso no, o libertad económica, pero eso no significa que seas una persona rica. La persona rica tiene que ver con esa capacidad de tener todas las áreas y todas las dimensiones de su vida estables, que las pueda manejar y que las pueda organizar de la mejor manera, ¿no?
Esto parece muy utópico, pero de verdad que las personas que tenemos el privilegio de conocer a padres de familia, profesionistas, sobre todo a mujeres que salen adelante, pues nos ayuda a tener también esta conciencia de saber que tenemos que tender a eso y que es posible, ¿no? No únicamente verlo como un ideal. Y vamos entonces al tercer mito acerca de la maternidad que quiero compartir contigo. El tercero es, con todo esto que se está viendo de los derechos del hombre y de la mujer y cómo se está planteando la posibilidad de que la sexualidad de varón y de mujer es igual, pues tenemos que tomar en cuenta que ni siquiera en términos anatómicos o de sexualidad nosotros nos entendemos de la misma forma. Es decir, no podemos seguir hablando de igualdad de varón y mujer, sino de equidad. Y esto ya se ha hablado mucho, pero me interesa que podamos tenerlo claro para después poderlo explicar. Entonces, la sexualidad de varón y mujer, y aquí me gusta mucho citar a Mariolina Seriotti, que es una neuropsicóloga italiana que tiene un libro que se llama Erótica y Materna y explica las dimensiones de la feminidad y cómo las mujeres sí tenemos esta capacidad de cuidarnos a nosotras mismas, que es esa dimensión de ser eróticas, así ella lo menciona, este autocuidado, la protección, incluso buscar como vernos bien, es la parte erótica. Pero si descuidamos la parte materna, que es ese salir de nosotras, ayudar a los demás, estar al pendiente de qué es lo que necesita el otro, pues vivimos una sexualidad un poquito fragmentada. Entonces se trata de unir estas dimensiones de la mujer, de ser eróticas, de ser maternas, de cuidarnos a nosotras mismas y cuidar a los demás para que podamos entonces tener una personalidad más estable, más sólida. Ahora vemos pues que no, se rompe mucho con este tema sobre todo de la maternidad. Cuídate a ti misma, pero pues el cuidado de los demás relégaselo al Estado y que sean ellos quienes se encarguen de darle todo lo que tus hijos necesitan. Ahí está la guardería, ahí están todas las instancias de gobierno, tú no te preocupes. Entonces vemos cómo se está rompiendo o se está quitando el valor de la tarea fundamental que tienen las mujeres que ya tienen hijos, que es su tarea y su rol de madre. Entonces, bueno, pues no se ha entendido en este mito de la infidelidad es para hombres y mujeres que nuestra sexualidad es diferente. La sexualidad de la mujer es difusa. Nuestra sexualidad está impregnada en todo nuestro cuerpo. No es como los hombres, sobre todo en la adolescencia, que los hombres tienen como, perdónenme que sea tan gráfica, pero creo que lo necesitamos, que sea tan evidente una sexualidad en la que esté a través de un órgano concentrado todo lo que significa sexualidad para el varón. En la mujer no. Desde que somos chiquitas y incluso si tienen niñas pequeñas, se pueden dar cuenta que si tienen hermanitos hasta preguntan, ¿por qué mi hermanito sí tiene y yo no? Como cuesta un poquito más entender la sexualidad de la mujer porque nuestra sexualidad está difusa en todo el cuerpo. Entonces, ahora que se pelean tanto estos derechos de la mujer y decir cómo la infidelidad del varón no es bien vista, pues entonces la mujer también tiene que buscar la infidelidad en la pareja porque pues somos iguales. ¿Hasta qué punto? Primero, estamos desvinculándonos de nuestra propia sexualidad, porque no es así como funcionamos. Segunda, no estamos justificando que el varón sea infiel, sobre todo en la relación que tiene pues con su pareja. La infidelidad empieza por él mismo, pero estamos hablando de cómo estamos fragmentándonos y cómo no nos conocemos, cómo nuestra sexualidad no la conocemos de la forma correcta y entonces nos vamos fragmentando y nos vamos rompiendo por dentro. Y yo también digo, sobre todo cuando les hablo a las mujeres, de qué forma vamos a poder ser unas mujeres libres si estamos rotas por dentro. Si yo estoy fragmentada, ¿cómo es que voy a decir que los demás reconozcan quién soy si ni siquiera yo lo hago conmigo? Entonces, este es el tercer mito, la infidelidad de varón y mujer, pues se tiene que dar, y esto afecta, aunque estamos hablando de maternidad, afecta directamente a los hijos, que ya lo hemos visto también, por ejemplo, con este filósofo y psiquiatra Aquilino Apolaino, que tiene muchísimos escritos al respecto de cómo la afectividad de un adolescente, sea varón o sea mujer, se ve afectada por la referencia que tiene de sus padres. Entonces, si el papá se va, la mamá también, ¿en dónde están quedando o en manos de quién están quedando? La educación no nada más intelectual, sino afectiva del adolescente y el adolescente que viven en esa casa. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Dani Rodríguez, te mando un saludo, un abrazo, a ti que nos estás viendo en Misión Luciérnaga, no sé por qué, pero bienvenido a este grupo. Bueno, vamos a seguir con este tema y al final vamos a dar un espacio para preguntas también. Veo que se están uniendo por aquí algunas mujeres, no sé por qué no puedo ver todos los comentarios,
pero igual al final me doy también un espacio para poder responder preguntas. Quinto mito, la maternidad es un rol más. Y no sé si tú lo has escuchado, pero, por ejemplo, aunque estamos hablando de esta capacidad de una persona para organizar sus tiempos, para organizar sus recursos, se pensaría que hablar de maternidad es estar hablando de un rol más, una tarea más que desempeñar. Y así como tengo que hacer la comida, como tengo que ir al trabajo, como tengo que hacer más cosas, pues también tengo que cuidar a mis hijos, o también tengo que estar acompañándolos en el home office, o también tengo que estar dándole de comer al niño chiquito. Entonces se reduce la maternidad a roles que tengo que jugar dentro de mi vida o dentro de mi día. Y aquí es importante saber, mujeres, tú que me estás viendo, que la maternidad no es un rol que hay que jugar. La maternidad es una dimensión de tu ser mujer. Y ya lo hablábamos cuando mencionaba a Mariolina Seriotti, esta italiana, que trata sobre todo con niños y que tiene años de experiencia en este campo, de cómo la parte materna se está descuidando en las mujeres. Entonces no es un rol que se tenga que jugar. La maternidad es parte de nuestra dimensión y si no lo asumimos así, si no lo vivimos así, vamos a tener problemas tarde o temprano. Hace poquito, bueno, la semana pasada, tenía un foro para jóvenes en el que se estaba hablando de educación sexual y todo esto me tocó el tema, bueno, me asignaron el tema de la maternidad, porque yo sí quiero ser madre desde la visión de una mujer sin hijos, ¿no? Entonces, yo les hablaba de cómo es importante no romper con esta dimensión. Y las chicas entraban un poquito en conflicto y decían, bueno, entonces todas tenemos que ser mamás para estar reconciliadas con nosotras. Yo les decía que no. De hecho, al principio se los mencioné, yo no creo que todas las mujeres tengamos que ser mamás, pero sí es una dimensión que se tiene que ejercer a través incluso de nuestra dimensión espiritual, ya ni siquiera hablando de religión, pero como es parte de nosotros podemos dar vida o podemos dar muerte a través de nuestras palabras, a través de nuestra forma de actuar, a través de nuestro pensamiento, a través de cómo tratamos a los varones que están con nosotros o a las otras mujeres, que a veces somos entre nosotras las que nos destruimos, las que hablamos mal y las que nos criticamos. Bueno, pues por ahí podría empezar también el dar vida en lugar de dar muerte. Y esta dimensión espiritual, pues poderla ejercer, y también habla muchísimo de esto Juan Pablo II, de cómo es importante dar vida y cómo la vocación de la mujer es la maternidad, hablando desde esta cuestión teológica, ¿no? Pero físicamente también ya muchos autores han hablado de esta dimensión de la mujer para dar vida. Es una posibilidad y es una capacidad que únicamente las mujeres tenemos. Entonces, no es una carga, sino es un regalo. Es un don que hay que saber vivirlo. Y todas las personas que no nos damos a la tarea de integrar nuestra sexualidad, como les digo, vamos a tener problemas tarde o temprano. Entonces se trata de asumir nuestra sexualidad como dimensión y también entenderla como una pulsión. Ya hablando tal cual del acto sexual genital, es una pulsión que nosotros también podemos dominar. No dejarnos dominar por ella porque es una pulsión. Yo como ser pensante, inteligente, libre, con afectividad, puedo integrar la sexualidad a mí y saber, sobre todo a las mujeres, que nuestra sexualidad es difusa, que puedo manifestar mi feminidad de muchísimas formas, ¿no? Entonces, este es un mito que yo creo que a todos nos hace falta recordar para no caer en él, de decir la maternidad es un rol porque no lo es. Si tú tienes mujeres al lado, si tú vives incluso con hijas, si tienes hijas o niñas pequeñas que tú eres su referencia, importante decir cómo la maternidad es parte de ella, el cuidado de los demás. Y ahora en el que se están regulando también algunas cuestiones del juego natural, de niña y de niño, si tú ves a una niña, mujer, que está jugando con sus muñecas, pues se los tienes que quitar, porque entonces esto ya está pasando en algunos países. Ya prohíben a los niños jugar con carritos y a las niñas jugar con muñecas porque esto tiene que ver con el género y entonces estamos permitiendo que se perpetúen las conductas machistas. Entonces tenemos muchísimas cosas, infinidad de ideas en la cabeza que nos pueden revolver si no tenemos claridad acerca de estos conceptos. Voy a leer poquito aquí un comentario, creo que ya los pude ver, antes de seguir con los últimos puntos que les quiero compartir acerca de los mitos de la maternidad. Espero estar siendo clara, si no, por favor, pregúntenme para poder abordar estos temas o para poder abordar el punto en el que no he sido tan clara, ¿no?
Excelente tema, me está ayudando mucho, te felicito por ser joven e inteligente. ¡Qué linda, Cristi! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que estoy explicándolo bien. Si no, ustedes que me puedan decir también y que me puedan corregir. Si de alguien he aprendido muchísimo, pues es justamente de todas las mujeres que están aquí dentro de esta comunidad de Centro Mujer. Y bueno, y lo que me falta, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, es importante y son temas que me gustan porque creo que es muy importante que podamos darlos a conocer a la comunidad que tenemos, porque hace mucha falta hablar de estos temas. Siguiente mito de que te quiero compartir es: la mujer que tiene hijos o aquella mujer que es madre no puede ascender lo suficiente en la escalera profesional. Y este es un mito también que lo vemos sobre todo porque nos han hablado mucho de movimientos sociales en los que hay un techo de cristal y en el que la mujer ya no puede acceder a más, pues sí, derechos, o que ya no puede acceder a tal puesto en su carrera profesional porque pues tiene hijos, entonces tiene que ir a la guardería, tiene que salir antes, va a ser aquella que pide permisos para salir, aquella que va a estar preocupada y no se va a poder concentrar porque el niño ya se enfermó. Entonces, con la pandemia se han ido modificando muchas de estas cuestiones y creencias porque nos estamos dando cuenta que las mamás se pueden organizar, que pueden trabajar, que pueden estar al pendiente de su home office, que tienen hijos en diferentes etapas y aún así lo pueden hacer. Entonces, este mito no debemos de permitir que pues creerlo o adoptarlo. Hay un libro que se llama La tercera mujer, es de un sociólogo francés que se llama Gilles Lipovetsky. Ya lo he citado en diferentes ocasiones, pero me gusta mucho citarlo. Y él habla cómo la mujer ha venido pues manifestando un cambio desde los primeros años, ¿no? Desde la prehistoria, por ejemplo, y cómo la mujer fue relegada, ni siquiera era considerada como ser humano, ¿no? Sobre todo en la época, en la civilización romana, no era considerada como humano y no tenía privilegios. Entonces fue avanzando y siempre estaba sometida al varón. Después, en el Renacimiento, la segunda mujer, como lo explica este autor, dice que era una mujer exaltada, y lo podemos ver sobre todo en las pinturas, cómo se ve a esa mujer reposada en una cama con una sábana blanca que cubría su cuerpo, y cómo como esa figura femenina se dibujaba muchísimo y se exaltaba. Era una mujer así como casi endiosada, ¿no? Pero seguía sujeta al varón. La tercera mujer es esa mujer que surge a partir del siglo XX. Y es esa mujer que es indeterminada, lo maneja Gilles Lipovetsky. Es una mujer que es lo que ella quiere ser. Y vemos que a pesar de que ya se han roto tantos estereotipos y estigmas sociales de decir la mujer que vale es la que está en la casa, la mujer estadísticamente y a nivel mundial sigue prefiriendo quedarse en su casa que ascender en la escalera profesional. Pero ojo, no es porque no pueda, es porque sigue ponderando y pesando mucho más en ella el tema de las relaciones. Entonces, cuidado con estas creencias que nos hagan sentir mal por aspirar y por querer estar y cuidar de las relaciones que tenemos, y además que va a ser un rol que no se puede sustituir y nadie lo puede suplir. El que tú seas madre, ¿no? O que las personas que tienes a tu lado sean madres. Entonces, lo explica muy bien porque estadísticamente las mujeres son las que más se gradúan de la universidad, las mujeres son las que tienen más estudios, por ejemplo, maestrías, doctorados estadísticamente, pero no ejercen como los hombres. ¿Y esto qué tanto puede ser malo o bueno? Bueno, no vamos a hablar de malo o bueno, simplemente de qué sigue pesando más en la naturaleza de la mujer, qué sigue estando por encima del poder adquisitivo, de competir y del dinero y del estatus. Entonces, creo que es importante porque nos ayuda a retomar estos temas y a no fragmentarnos, como yo les comentaba, y que es siempre la invitación que yo hago cuando toco estos temas, ¿no? Aceptarlo como parte de nosotras, como nuestra dimensión, y aunque no tengamos hijos, pues hablar de la importancia de aceptar, de cuidar la maternidad. Entonces, bueno, voy a ver por aquí un comentario. Ok, todo bien. Bueno, entonces estos son los temas y por último, perdón, estos son los mitos, y quiero cerrar con un mito que me parece muy importante también, que va a ser a lo mejor un poquito polémico, pero como ya se dieron cuenta no es algo que me preocupe tanto. Yo creo que hace falta hablar de estos temas y darlos a entender bien, porque yo creo que sí somos más los que pensamos de esta forma en cuanto a la maternidad, en cuanto a la feminidad, pero a veces no tenemos los elementos suficientes como para abordarlo. Bueno, el siguiente mito es hablar más.
de machismo y feminismo que de masculinidad y de feminidad. Si estamos hablando de la maternidad y si estamos hablando que la mujer ontológicamente, desde su alma, desde su cuerpo, se manifiesta que la dimensión de la mujer de la maternidad es parte de ella, es parte de su sexualidad, entonces, ¿por qué no hablar como un privilegio de la feminidad? ¿Por qué no hablar como ese regalo que nosotras, exclusiva y únicamente, poseemos como mujeres? Seamos madres o no, tenemos como esa potencialidad para llegar a ser madres. Entonces, se habla muchísimo de feminismo y se habla muchísimo de machismo, pero ¿por qué no hablamos de feminidad y de masculinidad? Que también la masculinidad, bueno, aquí tendremos que invitar a más expertos que nos hablen acerca de este tema, pero creo que es importante recobrar, si tú eres madre de hijos adolescentes o en la pubertad, hablar de estas cualidades que son lindas y que a todos nos hace falta, que la mujer sea femenina, que el hombre sea masculino, y eso no estamos hablando de estereotipos, no estamos hablando de que vamos a dejar únicamente encerrado en un esquema a la mujer y que si no es tierna, si no es sensible, si no llora por todo no es femenina, y al hombre que si no es fuerte, que si no se muestra como siempre competitivo no va a ser hombre. No se trata de eso. Aquilino Polaino, este doctor que yo les comentaba, habla también de que sexo y género no se pueden separar. Es decir, yo cromosómicamente soy mujer porque todos mis genes están manifestando que yo soy mujer, pero el género también es cierto que se va construyendo en cierta parte. Lo que no es muy útil es separarlo. No podemos separar sexo de género porque vienen unidos. Entonces, aquí hay que bajarle un poquito como a esos estereotipos que si bien sí lo tenemos, sobre todo en la cultura latinoamericana, muchas personas que siguen creyendo que el hombre no llora, que el hombre es fuerte, y entonces a esto sí hay que flexibilizar un poquito más, porque entonces, ¿qué pasa con el chico en la adolescencia, con el joven, el hombre adolescente, que es más sensible, que tiene un temperamento más melancólico y que le gusta estar escribiendo y leyendo en lugar de estar compitiendo en los deportes de su escuela? Entonces es raro, entonces tienen que sentir mal. No, por eso es importante bajarle a esa cuadratura en cuanto a los estereotipos que se tiene de femenino y masculino, pero sí hablar de ellos y sí rescatar lo valioso que tiene cada uno de estos términos, ¿no? Y si se fijan, va a salir en consecuencia el tema de la maternidad cuando estemos hablando de feminidad en la mujer. Entonces sí bajarle y decir, bueno hija, si a ti te gusta jugar al fútbol, si a ti te gustan los deportes extremos, ser ruda, está bien, pues está bien porque también se ha demostrado hasta médicamente cómo las mujeres sobrevivimos mucho mejor a todos los temas médicos y tenemos complicaciones desde bebecitas, sobrevive mucho más una mujer que un hombre. Incluso también se menciona cómo psicológicamente la mujer es más fuerte que el varón en muchos aspectos. Entonces, esto también lo dice Aquilino Polaino. Si a alguien le interesa más, les puedo dejar las citas aquí abajo, pero él habla específicamente de la sexualidad en el varón adolescente y cómo nadie los entiende cuando también ellos son sensibles, cuando rompen con la novia y no hay nadie que les pueda decir, hijo, ¿qué tienes? ¿Te sientes triste? Porque los han enseñado en esta cajita tan dura de decir ser masculino es no llorar. Entonces también hay que romper con eso, pero no desfragmentarlo totalmente y no decir, tú construyete absolutamente todo lo que quieras y desvincúlate de quién eres, de tu sexo cromosómico, ¿no? Entonces creo que es importante estar siempre como de la mano con el sexo, el género y también con el tema de que la maternidad, la feminidad, la masculinidad son temas de los que tenemos que hablar. Entonces era el último mito, por así decirlo. Ahorita les hago a modo de resumen cuáles eran los mitos por las que se fueron uniendo después. Y bueno, voy a leer algunos comentarios por aquí que estoy viendo. En la complementariedad se exalta lo femenino y lo masculino en ese encuentro. Exacto, Tere, exactamente. Y es salir al encuentro de nuestra alteridad, ¿no? Como yo me enriquezco como mujer cuando salgo al encuentro de un hombre, llámese papá, hermano, amigo, novio, quien ustedes gusten, y el hombre también, el hombre a través de su hermana, de su madre, de sus hijas, que también hay un estudio que me encanta de una universidad estadounidense, de cómo el hombre cambia, por ejemplo, los CEOs, los que tenían una jefatura muy alta en su empresa, cambian su manera de tratar a las personas cuando tienen hijas, niñas.
Entonces se vuelven más sensibles, se vuelven más empáticos, porque las mujeres podemos influir muchísimo en donde quiera que nosotras nos encontremos. Entonces, sí, a través de esa alteridad nosotros nos conocemos, y yo no sé realmente quién soy al 100% si no es en el encuentro con un hombre. Por eso es que es tan importante en el nivel afectivo y también de formación de nuestra personalidad tener ese rol del padre y de la madre cuando el niño está creciendo, sobre todo, ¿no? Siempre, pero yo creo que únicamente, pero más, específicamente cuando el niño y la niña están en desarrollo. Ver esa figura materna y paterna, y además ver esa figura que se involucra, no únicamente de decir aquí estoy, ¿no? Como ahorita en cuarentena, en consulta veo mucho de, pues sí, mi esposo dice aquí está, pues sí, pero está viendo la tele, está haciendo otras cosas, no involucrándose en actividades con sus hijos. Gracias, Teresita. Mari Palma, Mari, qué gusto verte. Lupita Zúñiga, un besote, un abrazote. Y Luz María, hola, hola Luz María. Bueno, pues son algunos comentarios que no había visto por aquí. Si alguien tiene alguna duda, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo responderlas también. Creo que estamos en tiempo. Si tienen algún comentario de decir esto me está costando particularmente con mi hijo o con mi hija, no sé, o era un tema que no me había cuestionado, bueno, pues adelante. Voy a hacer entonces un resumen por si alguien tiene alguna pregunta acerca de los mitos, porque estamos hablando de los mitos de la maternidad. ¿Cuáles son los mitos que se tiene de la maternidad en nuestra actualidad? El primero es: tener hijos frustra mi carrera profesional. Ya hablábamos de cómo esto en realidad no es cierto y que las mujeres desarrollan más capacidades y más habilidades cuando tienen hijos, ¿no? Segundo mito: una mujer realizada es la autosuficiente económicamente. Y decíamos cómo la riqueza en soledad no es riqueza. La riqueza no tiene nada más que ver con el tema adquisitivo económicamente, sino también con aquella posibilidad de compartir y estar bien con mis relaciones sociales, en tema de salud, emocional, algo integral, no únicamente que se trate de dinero. El tercer mito es: la infidelidad es de hombres y mujeres. Y esto, aunque pareciera que no tiene mucho que ver con el tema de la maternidad, veamos cómo hay un desconocimiento total acerca de la sexualidad del varón y de la mujer, cómo la sexualidad de la mujer es una sexualidad difusa, está en todo nuestro cuerpo, y la sexualidad del varón es una sexualidad como más evidente en un propio y único órgano de su cuerpo. Desde que son chiquitos los niños asocian, y ahí es por donde hacen del baño, el tema sexual, todo está en un órgano, en la mujer no. Y por eso es más difícil entenderlo, es un poquito más complejo, pero esta autora Mariolina Seriotti, que es una italiana que se dedica a todo este tema de terapia con niños y es neurocientífica también, pues ella nos habla de cómo la sexualidad en la mujer es diferente que la sexualidad del hombre. No es tan fácil separar lo emocional del cuerpo, ¿no? Entonces la infidelidad es el tercer mito. El cuarto mito es: la maternidad no es un rol, la maternidad es una dimensión de la sexualidad de la mujer. No únicamente es un rol más de decir tengo que dar de comer, tengo que cuidar al niño. La dimensión de la maternidad es propia de todas las mujeres, seamos madres o no, todas podemos dar vida o dar muerte. Está en nuestra esencia, está en nuestra naturaleza. Sexto, lo que tiene hijos, las personas que tienen hijos no pueden ascender a la carrera profesional. Y esto veíamos, citando a Gilles Lipovetsky, este sociólogo francés, de cómo las mujeres, aún en el siglo XXI, donde ya se han roto los estereotipos y la mujer que se queda en su casa ya no es nada más la mujer valiosa, sino también la mujer que sale a trabajar, pues aún así, estadísticamente se sigue viendo cómo las mujeres prefieren quedarse en su casa a cuidar de su esposo o de sus hijos, y se sienten bien, pero no es porque no puedan acceder a la carrera profesional o porque no tengan las capacidades, sino porque ellas dan más prioridad y siguen ponderando y pesando más en ellas las relaciones sociales, con sus hijos, con su esposo. Entonces esto nos da muchos elementos para entender que no es que se tenga que ver ahora de forma negativa las personas o las mujeres que le dan esa prioridad al ámbito privado que al ámbito público. Parece que se esfuerzan en decirnos: si tú estás allá afuera, si tú estás en el magistrado, si tú estás haciendo leyes, si tú estás en la empresa, si eres gerente, entonces sí vales. Si estás en el ámbito privado con tus hijos, pues no es tan importante. Parece que ahora estamos pasando del otro lado. Y creo que pues tendríamos que repensar esa forma de entender la feminidad, ¿no? Y por último, el último mito que te compartía es cómo, y esto no es tanto mito, sino más bien una realidad que estamos viendo, cómo se habla mucho más de feminismo y de machismo en lugar de feminidad y de masculinidad.
que son elementos propios de hombre y mujer y que nos ayudan a conocer mucho más nuestra sexualidad y no nos limitan, al contrario, nos planifican y nos ayudan a entender quiénes somos, ¿no? Qué es lo que ya nos es dado y únicamente tenemos que darnos a la tarea de entenderlo y de vivirlo de la manera. Luz María, Carlita, muchas felicidades, me encantó el tema. Gracias, Luz, te mando un abrazote, un beso. Bueno, si no hay comentarios, si no hay ninguna duda de este tema, a lo mejor un poquito controversial, pero es un tema que me gusta tratar porque les comparto, yo trabajo mucho con adolescentes, con jóvenes, y es importante hablar de la sexualidad y sobre todo, si tú dices, bueno, yo tengo un hijo adolescente, si tienes o eres referencia de chicas, de adolescentes, de jóvenes, ¿qué modelo de feminidad estás dando? ¿Qué significa ser mujer? Y el qué significa ser mujer no se dice con palabras, se dice con tu forma de vivir. ¿Qué significa? ¿Es únicamente sufrir? ¿Es únicamente sacrificio? El sacrificio me ayuda a sentirme plena, a sentirme bien, a sentirme realizada, que así tiene que ser, es hacer sagrado. Entonces, todos estos conceptos que suelen confundirnos un poco a veces, pues creo que hace falta hablar de ellos para poderlos entender y sacarles todo el significado que ellos contienen, ¿no? Bueno, no me quiero despedir sin antes invitarlas a un taller, un ciclo de talleres, de conferencias que estamos promoviendo, un equipo de colegas, de licenciados en Ciencias de la Familia junto conmigo, y es una iniciativa que busca ayudar a los jóvenes a darles más herramientas para que puedan salir adelante después de todo esto que estamos viviendo, esta realidad pandémica, pues para ellos también ha sido complicado. Vamos a hablar de lo mejor de ser varón, lo mejor de ser mujer, sana tus heridas, vamos a hablar de cómo ya no estés con un novio o con una novia que ya no te ama y el verdadero secreto de la felicidad, que tiene que ver con el salir de ti mismo, no únicamente estar viendo y ahora qué serie de Netflix, voy a ver, o ahora qué voy a hacer en la tarde, o estar viendo de qué manera matar el tiempo en lugar de aprovecharlo para salir de sí mismos y que puedan realmente experimentar lo que significa ser felices, ¿no? Entonces de eso se trata, es un ciclo de talleres, si a alguien le interesa, puedo dejarle aquí en los comentarios pues más información, se llama Levántate, son 6 temas y empezamos el 1 de octubre. Fue un verdadero placer y honor estar con todas ustedes, les agradezco muchísimo el favor de su atención, si tienen algún comentario, alguna duda, con mucho gusto me doy a la tarea de responder. Les invito también a seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, Carla Zúñiga Oficial. Tendremos también próximamente un taller con Adriana Rubalcaba, excelente persona, sobre todo la directora e iniciadora de este proyecto maravilloso, Misión Luciérnaga, y empezamos también el 1 de octubre acerca del proyecto de ser mujer. Les dejo la imagen también aquí abajo. Mil gracias por la invitación, Mariana, Tere, por toda la organización. Nelly Soto, excelente tema, gracias Carla, gracias a ti Nelly y bueno, felicidades por estar aquí en Misión Luciérnaga, por siempre buscar ser esa mejor versión de la que todas estamos llamadas a ser, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima. Mari Palma, muy interesante tema, muchas gracias. Gracias a ti Mari, un abrazo y hasta luego, estamos en contacto.